Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Vale. Hola, Emma. Estaba viendo el podcast del Refugio Alfa, el primero. Tengo que subir el segundo. Bueno, todavía no está. Es que este podcast concretamente suele grabar y subirlo, pero al cabo del tiempo incluso poner en YouTube próximamente y les cuesta subirlo. No sé cuándo se subirá, pero es sobre todo hablando de la nueva novela. El primero era mucho más centrado en la psicología. Ay, gracias, Emma. Me dicen por Facebook, por YouTube, Emma, eres el mejor psicólogo del mundo, lo cual pues se agradece. Se agradecen los comentarios positivos. Desde hace tiempo ya, Loli, el podcast ese de Refugio Alfa. ¿Qué hará? Por lo menos 2 años, por ahí. Buenos días, Iván. Buenos días. Hola, Maribel, Rita. Emma, desde TikTok pensamos lo mismo. Gracias. Vamos a por el miércoles. A ver, aquí está el vaso de agua. A ver si conecto esto. Hola, buenos días, Lester. Es que lo había visto y lo tenía pendiente, porque habrías visto algún vídeo de estos cortos, ¿no? Sobre el podcast. Bueno, el podcast aquel tendríais que verlo, ¿eh? Hay dinero detrás. Ese hombre invirtió un dinero importante para lo que es el set y bueno, el escenario y todo eso que hay allí. Los micros buenos. Es la verdad que es una pasada, ese podcast. Y espero que consiga dedicarse a eso. Él es empresario y espero que consiga de verdad monetizar el canal porque es una pasada y va gente muy importante allí. Y oye, pues la verdad que lo hace muy bien. Y ojalá lo consiga. Sí que me estuvo comentando que cuesta mucho generar ingresos con esto, pero que está intentando conseguir y ya tiene algún contacto para conseguir pues publicidad a través del canal y que... O sea, publicidad de la de toda la vida. Empresas directamente que quieran poner pues detrás una publicidad dentro del canal y que se vea de vez en cuando, la de toda la vida, vamos. Y ojalá lo consiga, porque la verdad que lo hace muy bien. Se llama Rubén, el chico. Y es un empresario de Albatera. De hecho, suele subir muchos vídeos en este sentido, como empresario. ¿Se ve bien? ¿O lo veo yo aquí mal en el portátil? Se ve bien el vídeo, ¿verdad? Hola Mar, Evelyn, bienvenidas. Vale, entonces es un problema del portátil. Bueno, ayer os puse deberes, porque tenía que ver con eso que estábamos hablando, de la forma de buscar información de forma científica. ¿Os acordáis? ¿Se escucha bajito? Vale, lo soluciono en un momento, ¿vale? Vamos a poner este micro. Ok, está aquí.
Y este cable. Buenos días. Bueno, ¿alguien ha buscado eso de lo que hablamos ayer? ¿Alguien ha hecho los deberes? ¿Os acordáis del tema, no? Era sobre una pregunta de Ricardo en YouTube que nos preguntaba si... Ah, lo del mono, no lo he buscado. Bueno, lo puedo buscar ahora en un momento, ya que tengo aquí el portátil. Yo no vine a la clase de ahí. Está Ricardo aquí. Vale, Ricardo parece sí que ha buscado, ¿verdad? A ver, efectivamente, uso móviles, efecto colateral nomofobia, bloquea serotonina, ataques de pánico, afecta a la corteza cerebral, amígdala. Ahora se escucha mejor, ¿verdad? He conectado este micro de aquí. Pero ¿eso lo has buscado en algún estudio científico, Ricardo? Como mencionábamos ayer. ¿Puedes mencionar los estudios que has encontrado al respecto de esto para poder concluir de esta manera, que basándonos en estos estudios, con estas conclusiones, pues certificamos de alguna manera, que es lo que hace al final, pues la ciencia, refutar o apoyar una teoría con evidencia, en este caso con estos estudios, ¿no? ¿Has buscado, Ricardo? ¿O es parte de la pregunta de ayer? Dice Loli que yo para eso hago ChatGPT y me enseña los estudios. Es un poco delicado, Loli, porque ChatGPT también tiene alucinaciones. ChatGPT a veces también se inventa las cosas. Y el problema que tiene ChatGPT es que es tan asertivo, te dice las cosas con tanta seguridad, que es posible que te creas todo de forma rigurosa y a veces no es cierto lo que te está diciendo. Cuidado con eso. Por eso decía ayer que no busquéis en ChatGPT, buscad en páginas que se dedican a recoger estudios científicos. Y, por ejemplo, sugería buscar no en Google, sino en Google Académico, que lo que hace es recoger de todas las bases de datos de estudios científicos, como por ejemplo las bases de datos de estudios de psicología son, por ejemplo, Psicoinfo, Ebisco. Son varias que se encargan solo de recoger estudios sobre psicología. Si quisiéramos sobre medicina, por ejemplo, seguramente acudiríamos a PubMed. Hay varias de estas que se encargan de recoger todos los estudios científicos de medicina. Si quisiéramos encontrar, seguramente, dado el tema que mencionábamos ayer sobre física nuclear, habrá otra página que se dedica a eso. Pero si buscamos en Google Académico, lo que va a hacer esta página es encontrar estudios de todas esas fuentes de estudios diferentes. Os va a mostrar un buscador en el que se encuentran esos estudios por búsqueda, por palabras clave. Sí, Ricardo, sí, pero buscaste, Ricardo. Me estás diciendo que pierde ciclo circadiano, insomnio, estrés, ansiedad, entre otros. Pero por eso te preguntaba, Ricardo, si has buscado información de estudios científicos que certifiquen que el uso de móviles, de pantallas y, bueno, en cualquier caso de la radiación que producen estos aparatos provocan ansiedad o estrés en sí mismo, insomnio. ¿Has buscado en esos buscadores que te mencionaba ayer? ¿O es solo parte de la pregunta de ayer? De verdad que es una pregunta necesaria, ¿eh? A ver. Vale, que se me ha apagado el ordenador. Voy a buscar en el ordenador un momento el vídeo ese que me mencionaba ayer del mono y lo comentamos en directo. Cuando enciendo el ordenador. Yo lo tengo entrenado para que se base siempre científicamente. Sí, y es muy bien, está muy bien eso, ¿eh? Y de hecho creo que hay, Loli, si no me equivoco, inteligencias artificiales que están más centradas en estudios científicos. Pero bueno, no es que esté mal, Loli, no está mal buscar información por ChatGPT
de estudios científicos planteado así. Quiero que me busques estudios científicos sobre este tema. Y lo que tú puedes hacer, que estaría estupendo, es luego certificarlo. Si te dice tal estudio dice esto y concluye que esto, esto y esto, tú lo que puedes es luego encontrar el artículo en Google Académico o en cualquier otra parte y leerlo después para corroborar que lo que dice ChatGPT en sus conclusiones tiene que ver con eso, porque es posible que de alguna manera se invente los datos que estaba mostrando y pasa frecuentemente. Yo me quedo dormida con los auriculares y evito dar vueltas a la cabeza. ¿Te distraen los auriculares para dormir? Hay gente que lo hace y le va bien. Sí, creo, Loli, que lo mejor es eso, la combinación de ambos, ¿no? Quizá ChatGPT para que te guíe, pero que nunca creas de forma fehaciente algo que pueda decir ChatGPT solo porque lo diga ChatGPT, sino que sea una orientación para luego que investigues con más profundidad. Pero es posible, ¿eh? Es posible. Hablas de la flexibilidad cognitiva, ¿puedes explicar qué significa? La flexibilidad cognitiva es la capacidad de adaptarnos al entorno en vez o por contra de este concepto que requiere la rigidez. Rigidez mental, ¿qué supone? Pensar que lo que yo creo de las cosas es la verdad absoluta, y si soy flexible, lo que considero es que mi forma de ver las cosas no es absoluta, entiendo que solo es una forma de ver las cosas, que otros tienen otras formas diferentes de ver las cosas, entiendo a los demás. Eso es flexibilidad cognitiva, capacidad de entender que la realidad no es una única, que hay otras muchas formas de ver la vida. Con lo cual, si uno tiene flexibilidad cognitiva, tiene mucha más probabilidad de adaptarse a cualquier entorno. Y la rigidez mental, por tanto, es lo contrario. Una persona que se cree de verdad que lo que le dice su mente es la verdad absoluta. ¿Y sabéis esas conversaciones absurdas entre una persona y otra, entre parejas quizá, que dicen, es que no ves lo que yo te digo, cómo es la verdad, es que no lo ves? Y el otro dice, pues es que no lo ves tú, tú no lo ves. Y es falta de flexibilidad cognitiva. Yo que confiaba tanto en ChatGPT, no me digas eso. Pues es así. Es cierto, ¿eh? ChatGPT muestra información errónea constantemente. Y no digo que esté en contra, yo utilizo ChatGPT también para orientarme en una búsqueda, pero luego tenéis que corroborar, y de hecho lo dice ChatGPT, ¿lo habéis visto? Bajo, como pone siempre la etiqueta de comprobad la información delicada, creo que dice, o algo así. Porque si vosotros, por ejemplo, preguntáis como si fuera un psicólogo, bajo te pone enseguida la pestañita de corroborar lo que está tal, porque te puede dar un diagnóstico, por ejemplo, falso. Si le decís, me pasa esto, esto y esto, y lo primero que te dice es certificar lo que estoy diciendo porque quizá me equivoque. O sea, no es ningún secreto que ChatGPT se equivoca y que alucina, que tiene alucinaciones. Así es. Encontré el Google Académico, pero no me dio tiempo a buscar, vale. Bueno, para la próxima. Sí, Lori, se puede instruir un poquito más para que sea más preciso. Hay muchas formas de buscar información, desde luego, y haciendo un prompt más complejo, desde luego que mejora, pero no es buena opción que solo utilicemos ChatGPT para certificar la información. No es buena opción. Luego lo que dice, y sobre todo lo importante, lo que suponga de verdad una implicación para nuestra vida, deberíamos corroborarlo después. Es un combo, eso es. Sí, sí, sí. Que digo que no es ningún demonio a apartar de nosotros porque sea malo, todo lo contrario, es una muy buena herramienta. Mira, dice Esperanza, mira qué interesante. Dice, GPT me dio una información errónea que me hizo coger un taxi en vano. Sí, además, a mí me han preguntado cosas de psicología, amigos míos, que eran erróneas y se lo ha dicho ChatGPT.
Dice, es que me dice ChatGPT que, no sé, la disonancia cognitiva es esto. Y yo le digo, no, eso no es la disonancia cognitiva. Dice, es que me lo ha dicho ChatGPT. Digo, bueno, se puede equivocar, claro. Perfectamente, porque ¿qué es ChatGPT? Es el Google de toda la vida, pero que te habla y te contesta. Es recoger millones y millones de datos, de comentarios, de información de internet, aglomerado todo, de tal manera que te lo absorbe así de una manera, te lo concentra y te lo devuelve en una respuesta. No es otra cosa, no es inteligencia como tal, no piensa, no razona, solo te vomita en una sola respuesta todo el contenido masivo que hay en la red. Pero si la red se equivoca, te va a dar una información falsa, puede cometer un sesgo. O si lo que hay en internet es información o opiniones sesgadas en sentido de todos opinan más o menos lo mismo, te van a dar una información errónea. Por eso no es buena idea utilizar ChatGPT como única fuente de información. Y yo veo que la tendencia de la juventud ahora es esa. Le dije eso, se disculpó y me dio un enlace para reclamar, anda. Claro, y además, sí, Loli, así es. También entiendo que todo tiene que ver con la capacidad que tú tengas también de guiar esta inteligencia artificial, pero no confiar del todo, sino que más bien cualquier información, sobre todo la sensible, la relevante, luego corroborarla porque hay formas de corroborarla. Y lo que os decía el otro día es una forma de acceder a la información que dicen los estudios científicos sobre cualquier tema. Es lo que se hace de toda la vida y ChatGPT también recogerá información de ahí, pero también recogerá información de las opiniones de millones de personas. Y las opiniones no son necesariamente verdaderas. Sí, doctor, busqué, investigué a baja frecuencia, refieren, se levanta la dopamina, cortisol, bloquea la serotonina y disminuye la melatonina, será, ¿no? A baja frecuencia, ¿qué te refieres, Ricardo? Pero yo te digo, Ricardo, me refiero, ¿has buscado estudios científicos? Te lo digo para que menciones aquí el estudio. ¿Sabes mencionar un estudio? Sería mencionar el autor del estudio, que habitualmente se menciona el primer investigador, y habéis visto... No, estoy bien. Me ves cansado. ¿Habéis visto cuando alguien menciona un estudio? Pues sería algo así como decir... Mira, voy a escribirlo aquí. Bueno, es que si lo escribo aquí se me va el chat. Bueno, sería algo así como decir, mira, lo pongo y luego lo quito. Voy a poner yo un comentario, ¿vale? En TikTok. Ahora lo pongo también por aquí. Sería algo así como decir... Por ejemplo. Voy a poner el comentario, ¿vale? ¿Veis eso que he puesto? Eso sería la mención a un estudio científico concreto. Yo lo he puesto de ejemplo y no, es falso, claro. O sea, sería poner el nombre, el apellido más bien del autor, que es, digamos, el principal artífice del estudio, pero después tiene una serie de compañeros que no se mencionan, a no ser que tú quieras toda la etiqueta entera. Sería, por ejemplo, aquí puesto Zorel, et al. Et al significa y compañeros, y luego se pone entre paréntesis el año del estudio. Eso es con lo que tú puedes certificar que algo, la conclusión de un estudio científico basada en esta evidencia, con lo cual alguien que está enfrente, que recibe esta información, lo que puede hacer es decir, ah, vale, eso es lo que dice, voy a comprobarlo. Claro, porque si no puedes comprobarlo con lo que dice un estudio, claro, no sabemos si es verdad o no, o solo son opiniones que uno recoge de vete a saber dónde. Si uno puede concluir, porque una serie de estudios dice algo, desde luego vamos a ser muy, muy certeros en aquello que digamos. Claro, para materia más sensible vamos a tener que tomar información de aquí. Si alguien dice, las pantallas producen ansiedad, las pantallas producen cambios en el metabolismo. Bueno, pero habrá que certificar que esto es así en base a estudios. Y sí que hay algunos estudios y de eso se trataba. No sé si ha aparecido mi comentario, no lo veo.
No los habéis hecho, ¿eh? Los deberes. Buenos días, David. Flexibilidad cognitiva, podríamos decir empatía más bien. No, pero no es lo mismo, Alfonso. Flexibilidad cognitiva es más amplio que la empatía. También me decías que, Alfonso, que la relación terapéutica tenía que ver con la empatía. Claro, pero todo no es empatía. Todo no es empatía. La flexibilidad cognitiva es tu capacidad a nivel no solo de afectivo, sino sobre todo de generar múltiples realidades con tu mente, de entender que la tuya no es la única y sobre todo de adaptarte, adaptación. La empatía no impone adaptación, solo es la capacidad de no meterte con tu mente en la mente del otro para hablar de una conversación, o lo que comúnmente llamamos, y de forma sencilla, ponerte en el lugar de otro. Bueno, voy a buscar en un momento el vídeo este del mono y lo comentamos aquí en directo. No lo vi, ¿eh? ¿Ves? Yo tampoco he hecho los deberes. No me acordé de lo del mono. A ver, estaría esto imagino que por aquí, por TikTok, ¿no? ¿Qué busco? Vídeo del mono con no sé qué, que era un peluche o algo así. A ver, ¿dónde puedo buscar aquí? En el portátil. El vídeo. Vale, creo que es Punch, vale, este. Creo que es este. Mono Punch, voy a buscarlo. A ver, entonces, Punch, el monito viral abandonado, abrazó a su cuidador durante la hora de la alimentación. Vale, ¿y qué pasa aquí? Vale, está alimentándolo. Aquí no tengo yo contexto, no sé qué está pasando. Está echando comida a los monos. Hay un peluche, no entiendo muy bien todavía qué pasa. Y hay otros monos aquí, ¿vale? Es que quizás este vídeo no es el más adecuado, porque aquí no pasa nada más que esto. A ver. Esta sí que pone aquí algo más interesante. Vale, aquí dice: un mono arrastra al pequeño Punch en su intento de interactuar con la manada y corre a refugiarse en su peluche de confianza. ¿Ok? O sea, se está escondiendo de la manada, es rechazado y se refugia en el peluche. Vale, vale. Esto es lo que no salía en el otro vídeo. Pero lo que pasa, entiendo, es que este mono, desde que era muy pequeñito, tenía el peluche delante, ¿no? Se ha criado con el peluche. No sé si sabéis más que yo de esto, de la historia. ¿Es así? O sea, cuando nació tenía el peluche al lado, se ha criado con el peluche. Sí, es un vídeo corto, pero sí, es conmovedor. Si lo rechazó su madre, el peluche era más grande que él. Lo rechazó su madre. Ah, era su madre el que lo rechaza. Pero el mono ya lo tenía de antes. ¿Cuándo aparece el mono en esta historia? Ya lo tenía de antes, entiendo, ¿no? Un cuidador le regaló el peluche, vale. Pero mucho antes del rechazo, el mono lo tenía de antes, vale, entiendo. Es interesante esto, porque además yo recuerdo, y vamos a matizar esto del apego, de muy pequeño le daban biberón. Fue después del... A ver, aquí, porque aquí dice Evelyn que fue después del rechazo lo del mono, y otros dicen que antes.
A ver, ¿el monito, el peluche, se lo dan antes o después del rechazo? A lo mejor es que no hay contexto, no lo sé, ¿eh? Si esto sale en los vídeos. ¿Después del rechazo? A ver si nos ponemos de acuerdo con esto entre todos. Justo le dieron el peluche cuando empezó a tener inexperiencia, pero antes o después, independencia. Entonces antes, ¿no, Mara? Antes del rechazo, entonces. A ver si nos ponemos de acuerdo. Lo voy a buscar en internet. A ver, ¿qué dicen por aquí? Aquí de nuevo vamos a buscar en internet y aparecerán seguramente opiniones. Vamos a verlo. ¿Y Punch quién es? ¿El mono o el bebé? ¿O el peluche? A ver. Sí, aquí pone, por ejemplo, en elmundo.es que le dieron después de ser rechazado. Bueno, vamos a suponer que se lo dieron después. Cuando lo rechazó su madre. Bueno, vamos a suponer que se lo dieron después. ¿Por qué pensáis que puede suceder esto? Que se ponga tan... o que, bueno, lo que estamos viendo es una respuesta de apego. ¿Por qué creéis que pasa esto? ¿Lo rechaza su madre y la manada? ¿Por qué creéis que reacciona así con el mono? ¿Cuál es vuestra teoría? El cuidador le dio el peluche para que no se sintiera solo. Pues te aseguro que el cuidador sabía lo que hacía. Sabía lo que hacía muy bien. No creo que fuera algo improvisado. Además, hay datos muy interesantes de los años 70, con estudios con monos precisamente, que son súper interesantes. Es de Bowley. Bowley es un investigador que se dedicó toda su vida a trabajar con chimpancés y sacó conclusiones súper interesantes. El caso es que el apego que todo mamífero tiene, el apego como tal, el apego es la necesidad de la madre, sobre todo de la madre. Cuando pensamos en niños hoy en día, podemos pensar en el apego que tiene por la madre y también por el padre, porque bueno, está mucho más apegado ahora a los padres, pero en principio el vínculo primigenio, el vínculo primero, el más biológico, es el vínculo por la madre. El vínculo, ese apego, no es querer a la madre, es una necesidad de dar amor y de recibir amor. No es algo que los bebés elijan, no es algo que pueda decidir tener un bebé. Un bebé necesita el amor de su madre. Pero curiosamente, yo recuerdo un estudio de Bowley, súper interesante, que no, si no recuerdo mal, en alguna ocasión hemos mencionado, pero veréis cómo tiene muchísimo que ver con esto, en lo que vamos a obviar todos los temas morales aquí, porque cuando se investiga con animales siempre hay cierto grado de maltrato, pero no vamos a meternos en ese tema porque nos perdemos. El caso es que por ejemplo, cogían a un bebé y le exponían, una cría digo, le exponían a dos madres artificiales, una de felpa, como si fuera un peluche, como este, por ejemplo, y otra de alambre. La mamá de alambre, que no deja de ser pues palitos de alambre con forma de, pues, de mono, algo así, ¿no? Y la otra era una especie de, bueno, pues sí, como un peluche de mono. Donde le ponían siempre la comida era en la madre de alambre. Y el mono decidía con quién pasar más tiempo, con la madre de alambre o con la madre de felpa, como un peluche. A pesar de que la madre de alambre es donde siempre estaba la comida, se supondría que por puro condicionamiento, por puro aprendizaje, si a ti te dan comida en un lado, se quedaría mucho más con la madre de alambre. Lo cierto es que elegía, después de comer mucho más, pasar el tiempo con el bebé, con la madre de peluche, porque se acariciaba, claro, y eso es lo que el bebé, la cría de mono, necesitaba. Era la necesidad de cariño. Se apegaba a ese peluche porque con él se acariciaba y recibía una especie de cariño artificial. Claro, sabemos, sin ninguna duda, que el apego es una necesidad. Si este mono, por ejemplo, el Punch,
no recibió el amor de su madre porque fue rechazado por los motivos que sea, porque era primeriza, por motivos incluso a veces biológicos, como pasa, por ejemplo, con una madre humana que, bueno, tiene una depresión posparto, eso a veces sucede, o porque el contexto social, que también los monos son muy sociales, puede haber un cierto rechazo por alguna razón, porque es la cría el mono no dominante, por lo que sea, miles de razones. Después de ser rechazado, lo cierto es que el mono no deja de tener la necesidad de apego. Y si de repente alguien le expone al mono a un peluche, desde luego que su necesidad de apego la va a trasladar, la va a mover hacia ese peluche. Y lo va a querer tanto como querría a su madre, a pesar de ser un peluche. Porque es una necesidad, como digo. Y por eso cuando se siente en peligro, pues acude donde está su apego. Pues sí, es un buen tema para la radio. Tema del apego. Y creedme que puede perfectamente desarrollar un apego saludable si tiene este peluche y se cría con él. Quiero decir que al final es una necesidad biológica, no psicológica. La necesidad de recibir cariño. Otra cosa ya son los temas psicológicos, como la necesidad de recibir atención, que no le va a dar un peluche, evidentemente, que también es necesario, que ya empieza a componer todo esto en aquello que llamamos apego seguro, apego evitativo, apego ansioso o apego desorganizado, que supone ya la interacción con los padres, la consistencia en la educación, con los castigos, etcétera. Ya suponen muchas más cosas que solo el cariño. Un apego a un peluche, sí, así es. Para mí el monito Punch es un guerrero porque demostró cómo el amor y el refugio aún de un peluche le permitió superar la soledad y el rechazo. Lo que pasa es que yo a Evelyn tampoco lo percibo como una gran capacidad del mono, sino como algo puramente biológico, y cualquier cría a su edad hubiera hecho exactamente lo mismo. No lo concibo yo tanto como un guerrero, como si fuera un esfuerzo, una gran capacidad de resistencia del mono. Realmente lo veo más bien como un estímulo y una respuesta. El rechazo y la oportunidad de recibir o de expresar su apego hacia lo que tiene a mano. Como decía con el mono de Bowley, del estudio de Bowley, el mono se apegaba al muñeco que le producía, este afecto por el apego, ¿no? Y recibía el apego y así es como se criaba el mono y relativamente su apego estaba siendo seguro. Si no hubiera tenido la posibilidad de acariciarse con alguien, hubiera tenido esa carencia. Es supervivencia, sí, porque es una necesidad. El apego es una necesidad, igual que comer, que beber agua, etc. Es una necesidad biológica. Y también, más adelante, pues psicológica. Que después pues compondrá un montón de problemas como no se adapte de la manera correcta. Como ya sabéis, el tema del apego inseguro pues supone después muchos problemas en la crianza. Y la vida adulta, pues a través de toda la influencia que tiene en la personalidad y en la autoestima. Yo soy etóloga, psicóloga de animales y siempre voy a las naturalezas como origen. Y aquí es pura naturaleza, aquí es puro instinto. Es un apego que no decide el animal, lo tiene instaurado de base. Hay cosas que el animal no decide tener. Por ejemplo, pensad, no solo animales, sino un bebé también. Un bebé no piensa, oye, ¿y si resulta que chupo de la teta de mi madre para ver si hay algo de alimento? ¿No? Es puramente biología. Es estímulo-respuesta. Detecta el estímulo, en este caso de forma táctil con la boca, y sabe qué tiene que hacer. Lo hereda en los genes. Sabe que tiene que chupar ahí para extraer el alimento. Es innato. Sí, el apego inseguro, Mirari, es un conjunto de diferentes apegos que lo diferencian del apego seguro. ¿Qué es el apego seguro? Pues el apego seguro es cuando los niños pequeñitos, pues por ejemplo, y vamos a poner esto de ejemplo, lo llevas al colegio al niño pequeñito, es decir, tiene que por primera vez, o vamos a pensar en este primer día,
tiene que separarse de la madre cuando no lo ha hecho habitualmente, y el que tiene apego seguro se separará de la madre, bueno, con cierto malestar, pero cuando se separe explorará el entorno, digamos que jugará todo ese rato, y cuando la mamá llegue otra vez, dado que él confía que va a volver otra vez, le abrazará con cariño, con alegría porque vuelva. Eso es un apego seguro. Y tiene que ver con que la madre está tanto dándole cariño, como prestándole atención, como siendo consistente con la educación. ¿Qué me refiero a consistente? A que no depende de cómo se haya levantado la madre, si con el pie izquierdo o con el pie derecho, para reñirle sobre algo. No hagas esto, y al día siguiente le riñe por hacerlo. Y al otro día le riñe por no hacerlo. Y todo eso genera un patrón de apego inseguro en el cual el niño no sabe muy bien qué tiene que hacer. Porque si le riñes por una cosa y le riñes por la contraria, va desarrollando un miedo a la incertidumbre de no saber muy bien cómo tiene que actuar. Y sabéis que esto pasa, bueno, en la vida de muchas familias. Bueno, el apego inseguro sería 3 tipos de apego diferentes. Entre el apego ansioso, por ejemplo, que sería un niño que sí le han dado cariño, pero no le han prestado atención, la atención que el niño necesitaba. Y esto genera, bueno, pues que a la hora de separarse de la madre, por ejemplo, pensando en este ejemplo, de alguna manera el niño no se cree que la madre vaya a volver. Tiene tanto miedo a que le abandone, porque como en casa tampoco le prestan demasiada atención, no se lo acaba de creer. Con lo cual va desarrollando un miedo terrible a la pérdida. Y la reacción es excesiva, un llanto insoportable porque se va la madre, y cuando el niño, bueno, se queda solo, no explora el entorno, se queda llorando, no quiere comunicarse con nadie, no socializa. Bueno, y todo eso genera que luego en el futuro, en la vida adulta, si esto se va conjugando con nuevos elementos que van retroalimentando este problema, en la vida adulta pues llevan a parejas en las cuales pasa un poco lo mismo. Tienen miedo terrible a que le abandone la pareja, por tanto va cediendo y va haciendo cosas para que no se enfade, etcétera. Son apegos ansiosos. Y apego evitativo, bueno, es que son muchas los matices, pero el apego evitativo es que hablamos ya no solo de falta de atención, sino además falta de cariño. Y el niño, por ejemplo, en este caso, no solo lloraría a la hora de irse la madre, sino que además lloraría cuando vuelve la madre. Indignado porque le ha dejado, o sea, ni cariño antes ni cariño después. Porque ha aprendido que, bueno, el amor es eso. El amor es dolor, el amor es sufrimiento. ¿Qué pasará con un niño en la vida adulta con un apego evitativo? Que ha aprendido de forma, pues fijaos, ¿no? De forma bastante desadaptativa, que el amor duele. Y serán esas parejas que, bueno, se pelean con las parejas y lo conciben como algo completamente normal. De que lo normal es pelearse. Y cuando llegue una persona que sea cariñosa, que sea atenta, que le cuide, pensará que eso no es el amor y por lo tanto tenderá a huir, a evitar este tipo de relaciones saludables. Solo se acercará a las relaciones, bueno, pues con muchos traspiés y muchos problemas, con discusiones constantes, y concebirá que eso es el amor. Es medianamente poco consciente, es una reacción instintiva que viene de una infancia en la cual no se han atendido sus necesidades. Y luego está el apego desorganizado, que ya es la falta de consistencia, la falta de cariño, la falta de atención, etc. Es ya lo peor de lo peor. Allá hablamos de problemas de conducta graves, de, bueno, delincuencia, asociado mucho a delincuencia, etc. Eso es el apego, tanto el seguro como el apego inseguro, que compone 3 partes. Apego ansioso, evitativo y desorganizado. A ver, voy a quitar un momento el micro este, porque voy a cargar el móvil. Es que de verdad, es que no se me va a apagar. Espera, ahora vuelvo a poner el micro, ¿vale? En un minuto. Lo habréis escuchado muchas veces, lo del apego. El apego, cuando me preguntan, oye, yo es que tengo apego evitativo, ¿qué hago? El apego evitativo solo es un concepto psicológico que, digamos, nos hace deducir que pasaron cosas en la infancia que, bueno, fueron parte del problema. Pero verdaderamente el problema de una persona no es que tuviera apego evitativo o tuviera apego ansioso. En realidad, de lo que se trata
es más bien de ver qué te pasa a día de hoy. Es decir, si lo que me pasa a mí es que tengo parejas y las parejas que he tenido siempre me causan un malestar terrible por el miedo a que me dejen, que me abandonen, y yo voy siempre luchando o haciendo para que no me dejen, siempre gustando a la persona, siempre para, ¿sabes? Intentando hacer el sobreesfuerzo de que no te dejen. Todo eso es un problema y eso es lo que tenemos que trabajar en todo caso, ¿no? No se trabaja el apego en sí mismo, se trabaja los efectos o los estragos que puedan tener sobre el apego de ahora. Te pueden llevar a la depresión, sí, así es. Como un factor de riesgo, así es. Porque habitualmente una persona con un apego evitativo, con un apego ansioso, suelen ser personas que de la mano acaban con autoestimas verdaderamente inestables, sensibles, bajas. Y desde luego que hay que trabajar con otro tipo de imágenes de uno mismo. Es decir, su autoestima depende de la validación de los demás, de que realmente me quieran, me presten atención, y supone un montón de problemas a nivel social. Debemos evitar eso. Bueno, muy interesante lo del Monopunch, muchas gracias por sugerírmelo, no lo había visto. Yo lo que me entero de las noticias o de las cosas virales muchas veces es por vosotros. Estás hablando como un psicoanalista, por cierto, al que criticas. No, pero el apego ansioso, evitativo y desorganizado tiene una base científica, ha sido corroborado en muchas ocasiones, no es psicoanálisis. El psicoanálisis, desde luego, no tiene la evidencia científica que debería tener, porque es otra rama, como decía, y yo solo hablo de aquello que tiene base científica. Es decir, por ejemplo, el complejo de Edipo, por ejemplo, es una estructura que proponía el psicoanálisis que no ha tenido el aporte de la evidencia científica. El apego sí lo ha tenido, con lo cual es con lo que trabajamos, para entender la conducta de las personas y lo que subyace a esa conducta, a sus problemas. Solo aquello que tenga evidencia científica será aquello que se estudie en la carrera de psicología, será aquello con lo que trabajemos con los pacientes, lo que tenga evidencia, nunca jamás lo que no tenga evidencia, porque para eso pues estudiaríamos en una academia de magia, en Hogwarts o en cualquier otro sitio donde los profesores sean chamanes y no psicólogos. ¿Qué necesidad tenemos de pasar por una carrera para aplicar técnicas que no tengan evidencia científica? Con lo que cuesta una carrera, desde luego. Ostras, 100 mensajes sin leer. A ver, muchas gracias por explicarlo. Gracias a ti por preguntar, Mirari, porque es un tema interesante el tema del apego. Siempre, no siempre, pero se pregunta mucho sobre esto, el tema del apego. Genera muchas dudas de qué es, qué supone y como una fuente de problemas que no necesariamente, como digo, es el foco de atención en la terapia, sino más bien en qué se ha materializado este apego, ¿no? Como por ejemplo, como decía antes, ese miedo a perder a la pareja, a veces irracional. Y eso tiene que ver con un apego que se puede trabajar. A ver, para que veáis que estoy trabajando en ello. Sí me gusta, Cristina. Vistas así que tenéis apego a David. Hoy es vuestro día. Pues sí, tenemos superfans ahora en 15 minutitos. Un día podrías hablar de la envidia y los celos. He visto varios vídeos tuyos. Son emociones muy interesantes, emociones sociales, por cierto. Por cierto, emociones sociales. ¿Qué significan emociones sociales?
¿Sabréis decirme qué significan las emociones sociales? Emociones normalizadas en la sociedad. No. Son las que sentimos en grupo. Pues no, es un concepto en realidad que tiene que ver con, por diferenciarlas de las emociones básicas o biológicas. Las emociones que todo ser humano sobre la Tierra siente sin ninguna excepción, a no ser que hubiera un trastorno de en fin, alexitimia o algo así. Alguna incapacidad biológica para sentir emociones. Pero las emociones básicas como la tristeza, como la alegría, el asco, la rabia, el miedo, el desprecio y la sorpresa son 7 emociones básicas que todos sentimos y todos tenemos el mismo patrón facial para expresar estas emociones, todos. Sin embargo, las emociones sociales lo que suponen es que no se sienten todas las personas del planeta, sino que dependiendo de la sociedad en la que vivamos, desarrollamos ciertas emociones y otras ciertas no, o en otras sociedades no se desarrollan. Y la envidia, el orgullo, la culpa, son emociones sociales. No te pillo, solo aire. No soy gay, sorry, no entiendo qué estás diciendo. Entonces aclara, no sé a qué te refieres. Ojalá lo supiera. No te baneo, pero que no sé qué quieres decir con eso. Yo solo baneo a las personas que emiten insultos directamente, porque hemos decidido eso, sencillamente. Mientras no hagas ningún insulto, puedes decir lo que quieras y preguntar lo que quieras de psicología, que es el fin de este canal. Lo entiendo. Sí, emociones culturales, sí, eso es. Lo entiendo, es como los japoneses y nosotros, por ejemplo. Sí, o sobre todo, por ejemplo, cuando Paul Ekman fue el investigador, bueno, que más se ha centrado, un psicólogo, en el estudio de las emociones básicas. Él, por ejemplo, iba a estudiar, en su época, él fue en los años 60, 70, cuando era pues más joven, ahora ya sigue vivo, pero es bastante mayor, y él se iba a explorar, a hacer investigaciones en tribus de la Nueva Guinea que no habían tenido contacto con Occidente incluso. Cosa algo difícil, desde luego algo muy difícil en esa época, porque ya, claro, tener en cuenta que Occidente se ha metido en todas partes, o al menos comercia con prácticamente cualquier cultura, ¿no? Y él, jugándose un poco la vida, se metió con esas culturas a hacer experimentos para ver cómo expresaban esas emociones, y concluyó, fijaos que él lo que pretendía era precisamente lo contrario. Su hipótesis inicial era demostrar que no existían emociones biológicas, sino que todas eran culturales, sociales, construidas en la sociedad, y bueno, concluyó al final justo lo contrario. Y fue el pionero de toda esta rama de las emociones básicas. Bueno, el caso es que después de estas 7 emociones básicas, fue investigando otra serie de emociones como estas y concluyó que en esas otras culturas no occidentalizadas no experimentaban las emociones de la misma manera. Con lo cual habían diferencias, tenía que ver con la cultura. No te pillo, Soleira, lo siento, no sé qué quieres decir. El apego proviene, por cierto, de Edipo. Ya, pero Alfonso, sí, claro, es que es un tema repetitivo, pero es que tú ten en cuenta que todo puede venir del psicoanálisis, por ejemplo, todo podría venir del psicoanálisis, como todo, por ejemplo, en la psicología, viene en principio de la filosofía. Lo que pasa es que cogemos todo el material de filosofía, lo llevamos ahora al laboratorio, lo ponemos a prueba, descartamos lo que no es
digamos, cierto en materia de poder replicar los estudios, poder sistematizar la investigación. Lo que no, lo descartamos, es decir, muchos se equivocaban y otros muchos acertaban. Es lo que pasaba también con el psicoanálisis. En realidad nadie está en contra del psicoanálisis como tal. Lo que pasa es que si un psicoanalista propone una teoría que luego no se corresponde con la realidad porque la ponemos a prueba y no es cierto, como por ejemplo que todo el mundo tenga complejo de Edipo, que todo el mundo esté enamorado de su madre. No, eso es lo que le pasaba a él, a Freud, y a nadie más en realidad, o 4 más. Es decir, cuando se pone a prueba, no se corresponde con la realidad. Da igual que viniera del psicoanálisis, aunque viniera el apego del psicoanálisis, porque el apego sí tiene una evidencia científica. Viniera del psicoanálisis como si viene de la estructura más conductual, pero se ha puesto a prueba y, por lo tanto, trabajamos con ello, con el apego. Ni siquiera para diagnosticar, porque no está recogido dentro del DSM que tú tengas apego o no para poder diagnosticar como criterio científico. Más bien es para trabajar en la consulta, para entender por qué una persona hace lo que hace, pero solo porque tiene la evidencia que nos permite certificar que el apego no es una palabra difusa, que viene de la nada, o que lo dicen personas que solo opinan que eso es así. No, es que es cierto que el apego existe. No tiene nada que ver con el inconsciente, ¿eh? La psicología cognitivo-conductual asume que hay procesos que no son conscientes, pero no tiene nada que ver con el inconsciente como contenedor de traumas de la infancia que llevan a hacer cosas que no queremos hacer por traumas del pasado. Eso es lo que no es cierto, Alfonso. Pero procesos inconscientes, no inconscientes, y por eso evita la ciencia de la psicología, evita esta palabra. No conscientes, claro, respirar, los efectos de la digestión, todo eso no es consciente, pero no tiene nada que ver con un inconsciente en sentido de algo que nos lleva, nos guía, como el tánatos y el eros que proponía también, que tampoco ha sido cierto. A eso me refiero. A ver, pues me he perdido aquí un montonazo de comentarios, ¿eh? Es que me enrollo. A ver. Ay, ¿por qué no me aparecen aquí los comentarios? A ver. Pero es que es lo que no pueden mostrar en personas cercanas y lo abocan en redes. Ostras, esto sí que me lo he perdido. Es más fácil hacerlo en el anonimato. Aunque lo que aún, no sé por qué son estos comentarios, lo que aún no me queda claro es por qué solo en redes se da más. Pues entiendo el contexto, no sé si te refieres a esto, pero entiendo que lo dices porque, o la pregunta es, ¿por qué en redes sociales la gente está más animada a decir cosas que no diría en la vida real? Y la explicación es bastante clara, en realidad. Sabemos que hay 2 grandes desinhibidores de la conducta que son bastante claros. Uno es el alcohol, bastante claro. Si tú bebes alcohol estás mucho más dispuesta, te desinhibe tu racionalidad, que te impide a veces decir ciertas cosas por miedo a lo que piensen los demás, etc. Y otro es el anonimato. Si tú tienes un anonimato bastante claro, tienes mucha más capacidad de de emitir una conducta que si no lo tienes. Claro, por esa razón se han puesto en cuestión muchas veces, a nivel estructural en los países, por qué los antidisturbios van con la cara tapada. Porque es cierto, y claro, ha pasado muchas veces, y yo recuerdo un investigador llamado, a ver si me acuerdo el nombre, Zimmerman. Si no era Zimmerman era otro, luego lo refrescaré y os lo comentaré. Él estudió, por ejemplo, por qué a
un policía antidisturbios es mucho más agresivo que otro policía que no va, por ejemplo, con la cara tapada. Y es el efecto del anonimato. El hecho de ir con la cara tapada, de poder mezclarte en un grupo, te hace estar mucho más dispuesto a producir malestar en otro o producir una conducta que pueda dañar a otro. Pero no solo hablamos de violencia, hablamos también de incluso el efecto de las infidelidades. Una persona es mucho más probable que sea infiel si se compone de estos dos desinhibidores de la conducta tan potentes: alcohol y anonimato. Si te vas a una fiesta en otra ciudad donde no te conoce absolutamente nadie, además hay alcohol, son dos potentes desinhibidores que podrían llevar a que aumente mucho más la probabilidad de que eso pase. Claro, hablando de esto que comenta Evelyn, cuando una persona tiene un perfil falso en redes sociales, que nadie le conoce, en principio, es mucho más probable que emita sus juicios incluso de forma agresiva, con insultos, porque precisamente el anonimato en este sentido está jugando ese efecto tan maravilloso de la desinhibición de la conducta sin tener en cuenta las emociones de los demás. Quizá en su vida cotidiana pues no pasaría. Quizá tendría mucho más en cuenta los sentimientos de los demás. El libro, si voy a mencionarlo. Como siempre, pues me dejo preguntas sin responder. Yo cuando voy a Madrid, por ejemplo, bailo y lo paso genial. En mi ciudad, no. Es similar. Sí. Bueno, voy a ir despidiéndome. Muchas gracias a todos por estar por aquí. Voy a mencionar, como siempre, cada final de directo, mi libro a través de la pantalla, que lo publiqué hace ya 2 meses. Que, por cierto, las negociaciones con la editorial están complicándose un poco, ¿eh? A ver qué opináis. Yo le propuse a la editorial, porque sabéis que voy a hacer el audiolibro de mi novela, lo voy a hacer seguro, ¿eh? Pero estoy negociando las condiciones. Yo le propuse a la editorial el 25% el 100% de los derechos de autor del audiolibro, que los tendría yo, no del libro, porque yo del libro tengo el 15% de los derechos, como cualquier autor que tiene siempre un porcentaje. Pero sobre el audiolibro, como el contrato no lo recoge, el audiolibro tengo yo el 100% de los derechos. Yo le propuse a la editorial el 25% en un contrato, un anexo al contrato que tenemos, para que ellos hicieran el trabajo de la distribución. Sí, también está en Kindle, que también tengo yo los derechos del Kindle, un porcentaje. Está en Amazon también, por ejemplo, en Kindle y en otras plataformas. Es decir, el formato escrito es lo que tienen ellos los derechos, pero no en el audiovisual. Con lo cual yo les propuse eso y me han contestado que sí, que aceptan el 25%, pero para publicarlo en su web. Digo, claro, pero yo no quiero que lo publiquéis en vuestra web, sino que lo que quiero es en realidad que me lo distribuyáis a las plataformas como Audible, como Nextory, etc. Esa es la idea. Con lo cual, lo que voy a hacer, y es lo que voy a hacer, es desestimar la oferta de la editorial y hacer por mi cuenta un contrato con con una empresa intermediaria que solo en su web, con lo cual no voy a aceptar. No le voy a ceder el 25% de algo por solo publicarlo en su web. Claro, la distribución es que tú contactes con una empresa a cambio de un porcentaje, que ellos hagan la distribución en las plataformas importantes. Ahora bien, las plataformas importantes exigen una calidad, pero bueno, yo voy a pagar la calidad en un estudio de grabación, que va a costar dinero, claro, pero bueno, voy a invertir en eso para hacer y claro, he pensado eso, decirles que no. Sí, la opción B sería entonces hacerlo por mi cuenta, es decir, grabarlo por mi cuenta con el 100% de los derechos y venderlo a una empresa intermediaria, como por ejemplo, es que hay varias empresas, que ellos se llevan una parte del porcentaje de beneficios y son ellos los que me lo meten a esas plataformas como Amazon, como Nextory, etc. Audible es de Amazon, por ejemplo. Y yo me quedaría con un porcentaje alto
y la editorial en este caso no se llevaría nada porque por solo ponerlo en la web pues me parece insuficiente para un porcentaje del libro. Bueno, eso es el tema como está planteado. Pero que lo voy a hacer, seguro, segurísimo. De hecho, este fin de semana probablemente, hago una prueba. Y vaya al estudio con Alberto, que es el del estudio, el dueño. Probablemente haga una prueba y la subiré a las redes sociales para que la veáis. A ver cómo queda, cómo suena la voz, con el micro que tiene él, que tiene un micro muy bueno. A ver qué tal, ¿vale? Os lo subiré este fin de semana o el lunes como mucho, para que escuchéis a ver qué os parece y lo vamos hablando. Bueno, chicos, así que ya sabéis, a través de la pantalla, que está en formato escrito, en Kindle y en Audible, en audiolibro próximamente. Bueno, chicos y chicas, muchas gracias. Y mañana un poquito más de psicología. Esta noche no, porque tengo trabajo, ¿vale? Esta noche no voy a hacer directo. ¿Ok? Mañana por la mañana a las 10. ¿Ok? Un abrazo y ahora pasamos a el directo para suscriptores. ¿Ok? Para superfans. Adiós, adiós. Hasta mañana. Gracias, chicos y chicas. Gracias, Loli. Y Evelyn, y Mar, y Mariam, Su, Zuleima, está por aquí también, con nombre Sagitario. Estoica. Esperanza, Rita, bueno, es que hay mucha gente aquí. Cristina, Maribel. Todos. Adiós, adiós. Bajo un momento a hacerme un café y subo enseguida.